día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un estudio que no le hemos dado continuidad, que es la serie de la igualdad. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte, pero ya no en el Edén, sino ahora vamos a ir al cielo. Este vendrá a ser nuestro segundo estudio, así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por las bendiciones que indudablemente has estado derramando en nuestra vida durante todo este tiempo. Te suplicamos, Padre, que antes de abrir tu palabra nos puedas dar tu bendición, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tus ángeles también estén con nosotros, que cualquier tipo de interrupción, Señor, tú lo puedas disipar, para que el estudio pueda ser lo más ameno posible. Dirígenos, Padre, a toda verdad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nada más para hacer un recordatorio porque realmente ya tenemos bastante tiempo que no habíamos tocado este punto. Entonces, en nuestro estudio anterior vimos la igualdad en el Edén. Estuvimos analizando si realmente en el Edén el concepto de igualdad, no solamente en el trato, sino también en la posición, era lo mismo, dado que recientemente han estado saliendo grupos diciendo que en el Edén existía una igualdad tanto en el trato como en la jerarquía o la posición. Entonces nosotros, mediante el estudio, vimos que sí, efectivamente hay igualdad en el Edén, pero esa igualdad no es o no hace referencia a la posición. Es decir, la posición que Dios otorgó a Adán y a Eva en el Edén, e incluso a los mismos seres, hablando de los animales, Él les ha dado una posición. De igual forma, cuando nosotros vemos un poco acerca del cielo, vemos que también allá hay posiciones, hay jerarquías, pero eso no significa que unos ángeles o querubines o serafines valgan más que otros, sino que para Dios todos somos iguales en cuanto a valor, pero en posición, que ya son responsabilidades que Dios otorga, ya eso es diferente. Entonces vimos realmente que en el Edén efectivamente hay igualdad, pero esa igualdad no es lo mismo que la posición. Entonces la igualdad, de acuerdo a lo que estuvimos analizando, hace referencia al segundo yo, a protección. De hecho, incluso la misma ley de Dios, los 10 mandamientos, evocan este pensamiento. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también vimos en otra parte, cuando hace referencia al cuerpo, dice que nadie daña su propio cuerpo, sino que lo protege, lo mantiene, etcétera. Entonces, así como nosotros nos cuidamos y obviamente no queremos que alguien nos haga daño, entonces debemos de dar ese mismo trato a nuestro prójimo. A eso se refiere la igualdad, ya sea entre hombre y mujer o en general a toda la humanidad. Y también observamos que las vestiduras como tal no hacen referencia a una igualdad. Eso es una completa mentira, porque realmente esas vestiduras, lo que estuvimos viendo del espíritu de profecía, es que hacen referencia a la celestial inocencia. Entonces realmente no tiene cavidad este pensamiento de decir, bueno, Adán y Eva en el Edén tenían las mismas vestiduras, por tanto ahí vemos la igualdad. Así que hoy en día hay que usar las mismas vestiduras. En este caso las mujeres pueden utilizar vestiduras de hombres o incluso viceversa. Eso realmente es erróneo porque el espíritu de profecía nos está diciendo claramente que las vestiduras como tal, esas vestiduras blancas que representan en la escritura o de las que se está hablando tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, hacen referencia a la celestial inocencia, a la justicia de Cristo que se le otorga al hombre, esa santidad. Y evidentemente cuando Adán y Eva pierden esa santidad, es por eso que las vestiduras de ambos desaparecen. No porque tengan que ver con una cuestión de igualdad, sino que simplemente es la celestial inocencia. Así que ahora nos vamos a mover al origen del problema, porque realmente el problema del pecado como tal no está teniendo su origen en el Edén, sino en el cielo. Entonces veamos ese origen en el cielo y vamos a notar que ese problema que hubo en la tierra, en el Edén, esa inconformidad que comenzó a sentir Eva, realmente era la inconformidad que tenía Satanás en el cielo. Entonces Génesis capítulo 3, versos 4 al 7, nos dicen lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que vemos aquí es que Satanás, representado aquí como la serpiente, está influyendo en la mente de Eva y le está compartiendo el mismo sentir de Satanás. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo a ella que Dios no quiere que Eva sea igual a él. Y eso mismo es lo que nosotros vamos a encontrar más adelante conforme avancemos en este estudio. Así que vamos a ver Ezequiel capítulo 28 versos 15 al 18. Realmente son pasajes que creo que todos hemos leído más de una ocasión, pero vamos a seguir leyéndolos porque esto nos va a ayudar sobre todo a entender cuál fue el problema en el cielo. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es decir, Satanás no fue creado con una descompostura o con una imperfección. Él era perfecto, como dice aquí, en todos sus caminos. Dios no creó un ángel defectuoso, ni siquiera Adán y Eva eran defectuosos. Lo que tienen todas las criaturas de Dios es la libertad de elegir. Porque como se ha dicho en otros estudios, realmente Dios no quiere robots, no quiere máquinas que le sirvan, nada más porque Él ya les está diciendo que tienen que hacerlo de esa manera. Él quiere que mediante el trato y el conocimiento de Dios nos demos cuenta que realmente lo correcto es adorarlo, seguirlo por amor y no por miedo o porque simplemente así están programadas nuestras mentes. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en la historia que comenzó a surgir esta maldad en él. Como les digo, no porque él tuviera algún defecto, sino porque dentro de sus pensamientos comenzó a surgir una inconformidad y más adelante vamos a ver qué fue. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, noten esto, fuiste lleno de iniquidad. Esa maldad que se encontró en él comenzó a surgir a causa de la multitud de sus contrataciones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la admiración que Satanás recibía en el cielo. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, es decir, comenzó a perder de vista al Creador y comenzó a apreciarse a sí mismo. Y eso es lo que sucede con la mayoría de nosotros cuando, en lugar de estar contemplando al Creador, a través de su palabra, a través del estudio, comenzamos a poner los ojos en otras cosas. Nuestro corazón se empieza a enaltecer y comenzamos a pecar contra Dios. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí, cuando menciona profanaste tu santuario, es posible que se haga referencia a su propio ser, porque recuerden que cada uno de nosotros somos un pequeño templo, un santuario, y eso lo podemos corroborar evidentemente en el libro de Romanos y en otras partes de la Escritura cuando habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, con el pecado que cometió Satanás, él profanó su santuario. Ahora bien, Patriarcas y Profetas, el capítulo se llama El origen del mal, capítulo 1, página 13, párrafo 1, nos dice lo siguiente en cuanto a los pensamientos que él tuvo. Ya nos está dando un poco de eso Ezequiel, pero aquí el espíritu de profecía va a mostrar un poco más. Dice, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Noten, es evidente desde aquí que todo ser creado por Dios tiene libertad, libertad de elegir, libertad de escoger lo que él quiere, pero el hecho de que él elija implica que debe de aceptar las consecuencias de tales actos. Dice aquí, el pecado se originó en aquel que después de Cristo, noten, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. ¿Satanás era igual a todos los ángeles? Sí. ¿Todos los ángeles tenían la misma posición que Satanás? No. Esa es la gran diferencia y eso es lo que debemos de comprender, de que realmente igualdad y posición son completamente diferentes. Así como en el cielo existe esa igualdad entre las criaturas por el valor que tienen delante de Dios,
Pero todas las criaturas no tienen las mismas posiciones en el cielo, no tienen las mismas responsabilidades que Dios les ha asignado. Y en la tierra, cuando Dios creó a Adán y a Eva, eso mismo ocurrió. ¿Eran iguales para Dios? Sí, eran iguales. Pero sobre quién, o más bien, ¿tenían diferentes posiciones en el Edén? Claro que sí. Quien estaba encargado de la tierra, a quien se le dio, por así decirlo, la mayor autoridad en la tierra, fue Adán, y no a ambos. Ahora bien, dice aquí, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Noten, hermanos, el gran privilegio que tenía el adversario en el cielo. Era el que más estaba cerca de Dios, era el que más posición tenía en el cielo y era el que más se le honraba también. Es por eso que Ezequiel nos relata que su corazón se fue enalteciendo poco a poco al ver todas estas cosas que caían sobre él. Ahora bien, cuando nosotros volvemos al libro de los Salmos y vemos en este caso a Adán y a Eva, porque ambos pues fueron las criaturas que Dios hizo en esta tierra, haciendo referencia a ellos les dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Noten que al hombre, al ser humano, le dio gloria y honra. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si notan, cuando Dios hace algo nuevo o crea algo, realmente esa creación va a recibir gloria y honra, en mayor o en menor cantidad, pero la va a recibir. Y en este caso vemos que en la tierra aún las criaturas tienen un gran aprecio para Dios. Y con criaturas me refiero especialmente a los animales. Digo, a pesar de que no son seres racionales como nosotros, sin embargo, también Dios tiene aprecio por estas criaturas. Y de hecho Cristo en cierta ocasión lo dijo, que el Padre Celestial también alimenta a estos animales de alguna forma. Y así como Dios se preocupa por los animales, se preocupa mucho más por los seres humanos, por la obra de sus manos. Así que evidentemente nosotros aquí podemos observar que a pesar de que Dios hace creaciones nuevas, a estas las corona de gloria y honra, a unos en mayor cantidad, a otros en menor cantidad. Sin embargo, el valor para Dios es el mismo, solo que tiene una jerarquía o posición distinta. En este caso se nos está diciendo que el ser humano, cuando fue creado en esta tierra, era un poco menor que los ángeles. Ahí podemos ver como que esa jerarquía. Ahora bien, el deseo de igualdad con Dios, aquí es donde vamos a ver ese mismo pensamiento que Satanás influyó en Eva y que ese pensamiento realmente era el sentir del adversario. Dice Isaías 14, versos 12 al 14, que también es un texto que hemos leído en varias ocasiones, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Y es una pregunta bastante interesante, ¿cierto? Bastante importante y que hace preguntarse realmente por qué razón quiso hacer eso. Digo, teniendo la oportunidad de poder cambiar, conocer a Dios, saber que Él fue creado por las manos de Dios y no querer someterse a la voluntad de Dios. Es algo que quizás a más de uno le pase por la cabeza esto. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Noten, aquí se puede ver claramente cuál era el pensamiento que él tenía y que es parecido al que estuvo influyendo en Eva. Él quería subir a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas aquí son los ángeles. Él quería levantar su trono allí. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. Noten que ahí el concepto de igualdad está presente, pero él no quería una igualdad en el valor, porque realmente él ya era igual en el sentido de que para Dios todas sus criaturas son preciadas.
¿Por qué no lo serían si Él mismo las creó? Entonces, para Dios, todo lo que Él crea es preciado, es importante, pero la posición a la que quería acceder Satanás era imposible, porque Él era un ser creado y Dios, pues, era el creador. Entonces, no había realmente forma de que fuera o hubiera una igualdad en el sentido de la posición. Entonces, este fue el pensamiento que tenía el adversario, y Patriarcas y Profetas ahonda un poco más en esto para entender cuál fue el conflicto que hubo en el cielo. Dice, aunque toda su gloria procedía de Dios, noten, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo, descontento con el puesto que ocupaba. Noten, estas palabras son importantes para comprender por qué razón muchos están buscando la igualdad hoy en día, pero no en el trato de las personas, sino más bien en las posiciones, en querer tener el mismo, tal vez el mismo rango o la misma autoridad, cuando en ocasiones Dios ha establecido ya todo eso. Y no me estoy refiriendo a cuestiones sociales, aunque sabemos que también ahí hace falta un poco de la igualdad en el sentido del trato hacia las personas, hacia el prójimo, pero me estoy refiriendo más dentro de la iglesia. Sabemos que dentro de la iglesia hay ciertas posiciones, y hay posiciones en las que Dios escogió a ciertas personas y en otras las puso en otro tipo de posiciones. Sin embargo, estas son solo responsabilidades que Dios está otorgando, pero no representan como tal que a esa persona que se le dio una posición más alta quiera decir que Dios la ame más a ella. No, para Dios todos valemos lo mismo. Sin embargo, Él da esas posiciones de acuerdo a su sabiduría. Entonces aquí noten que hay un descontento por el puesto que ocupaba. No quería la posición que ella tenía. Y ya hemos leído en unos pasajes atrás que era la posición más exaltada del cielo. Dice, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con el que el Padre Infinito había investido a su Hijo, estamos hablando de Cristo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Es decir, la criatura quería ser igual al Creador. Y obviamente aquí estamos viendo que se trata de una igualdad en la posición. No está hablando de una igualdad en el trato, porque realmente Dios trataba a todas las criaturas por igual. Solamente que, como ya hemos visto, Dios a unas criaturas las viste de más gloria y de más honra, y a otras un poco menor. Pero eso no significa que Dios las ame menos o las considere menos. Al contrario, de hecho las creaciones que Dios hace cuando les da más honra y gloria son las que más responsabilidad tienen ante la vista de Dios, y son las que pues tienen que dar más razones de su mayordomía. De hecho, por esa razón está la parábola de los talentos, porque vemos cómo, a pesar de que a las tres personas que se están relatando en esa parábola les da talentos diferentes, Dios les demandó, en este caso, qué habían hecho con esos talentos. Y vemos cómo dos de ellos los multiplicaron, pero uno se avergonzó de ese talento. Y vemos que el talento que tenía, Dios se lo arrebató y se lo dio al que tenía 10. Entonces es evidente que para Dios todos somos iguales. Dios nos demanda razones de la mayordomía, y al que se le demanda más es porque Dios le dio una posición más elevada. Y hay más responsabilidad precisamente en esa posición, y es lo que vemos aquí con el adversario. Ahora, ese mismo deseo, Satanás lo puso en Eva. Noten lo que dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está dando a entender aquí el adversario a Eva? Que Dios, por envidia, no quiere que Adán y Eva coman del fruto, porque si no entonces se volverían Dios como él. Así que aquí clarísimamente estamos observando que Satanás está influyendo en la mente de Eva para que comience a codiciar una posición que no le correspondía, tanto a ella como a Adán. Y si queremos ahondar un poco más en esta escena, en Patriarcas y Profetas, capítulo 3, el capítulo se titula
la tentación y la caída, página 34, nos dice lo siguiente. Le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo, noten, el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Es evidente que el pensamiento de igualdad ha estado presente desde el mismo conflicto, desde el cielo, y ese conflicto de la igualdad fue transportado a la tierra. Y es con eso mismo que también Satanás tentó a nuestros primeros padres. Y no tanto a Adán, porque ya hemos visto que Adán no fue engañado, sino Eva. Adán quiso participar prácticamente de la desgracia de Eva al comer del fruto, pero Adán no fue engañado. Eva sí lo fue. Y aquí vemos que Eva quería alcanzar esa posición de igualdad con Dios. Dice, manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Hermanos, cuando Dios da posiciones, debemos de respetar esas posiciones y sobre todo respetar a las personas que Dios ha colocado ahí, sean hombres o mujeres. Habrá cargos o posiciones en las que Dios diga que nada más el hombre puede servir en esa posición. Habrá otras en las que diga que nada más la mujer debe de servir en esa posición. El que estén en ese lugar no implica que su desarrollo va a ser inferior o más lento. Al contrario, si Dios está colocando esas posiciones, es porque Dios en su sabiduría sabe que ese es el mejor lugar donde podemos estar para desarrollarnos hasta la estatura de Cristo, a la plenitud en Cristo. Es por eso que Dios es el que hace los cargos, las jerarquías. ¿Por qué? Porque Él quiere colocar a sus criaturas en esas posiciones para que se vayan desarrollando. Y ya si Dios ve sensato el movernos a una posición más elevada, Dios lo va a hacer indudablemente. Ahora, volviendo a esta escena, la misma duda que tenía Eva, o más bien la que provocó Satanás en Eva, era la misma que Satanás tenía en el cielo. Y podemos verlo aquí en Patriarcas y Profetas. Dice, los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentaciones que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Noten que aquí los ángeles ya le habían advertido, no te separes de tu esposo, y en caso de hacerlo, ve con tu esposo, porque si estás sola, es posible que no vayas a soportar la tentación. Dice, pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Ese es el gran peligro por el que corre todo ser humano. Creerse autosuficiente y pensar que no necesitamos del poder de Dios para poder vencer nuestras debilidades. Si realmente queremos vencer el mal, necesitamos estar conscientes que por nuestra humanidad no podemos hacerlo. Dios, a través de Cristo, nos va a ayudar a vencer ese mal. Pero si pensamos que tenemos suficiente sabiduría o poder para comprender el mal, es decir, poder discernirlo cuando se presente y así resistirlo, estamos completamente equivocados y estamos cayendo en la misma posición que Eva. Dice, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Vemos aquí que, a pesar de la situación, Eva, de alguna manera, estaba generando dudas en su mente. Porque ella ya se comenzó a cuestionar, bueno, ¿por qué Dios nos prohibió comer de ese árbol? Entonces aquí fue la oportunidad de Satanás para introducir sus artimañas, sus engaños. Y es lo que podemos ver en el capítulo 1. Recuerden, este es el capítulo 3. Dice, Satanás se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios.
Aquí evidentemente Eva todavía no tenía esa aspiración a ser igual a Dios, sin embargo podemos ver que había una cierta jactancia en ella al decir que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Es casi la misma sensación, ¿no? O podemos percibir esa misma esencia. Solo que la aspiración a ser igual a Dios todavía no llegaba, porque el tentador apenas iba a insinuarle ese pensamiento. Dice, la hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes, y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Noten, Dios a algunos nos da más dones y a otros nos da menos, pero recuerden, hermanos, y tengan siempre en mente esto, no es porque Dios ame más a unos y a otros, es porque de alguna manera, por las cualidades que tenemos, Dios nos va a ir otorgando dones. Y esos dones, así como en la parábola de los talentos, si los trabajamos fielmente, Dios añadirá más dones a nuestra vida. Pero no es porque Dios nos quiera menos o porque no seamos iguales a los ángeles. Claro que en valor somos iguales, pero la posición no, mis hermanos. Hay que tener presente esto porque hay una corriente muy poderosa haciendo creer que pues hay igualdad en todos los aspectos en las criaturas de Dios, cuando evidentemente estamos viendo que no es así. Y me refiero, y creo que quiero tratar de ser lo más claro posible. La igualdad de la que estamos hablando aquí son de dos tipos. Una es el trato y la otra es la posición. Las posiciones son diferentes para las criaturas. En cambio, la igualdad en el trato es igual para todos. Dios nos ama por igual a todos. Dice aquí, sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? ¿No son estas preguntas que se hacía Satanás las mismas que tenía Eva aquí? Y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado, haciendo referencia al fruto. Así que vemos que esas preguntas o esas dudas surgieron en ambos también, tanto en Lucifer como en Eva. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Y en lugar de ir a esa fuente de conocimiento, es decir, en lugar de ir a Dios y preguntar tal vez, pues se quedaban con esas dudas y esas dudas fueron poco a poco, bueno, en principio en Satanás comenzaron a desarrollar el mal y posteriormente esas semillas de duda las plantó en Eva y ese mismo pensar de la igualdad las plantó también en Eva para considerar la misma posición de Dios. Ahora bien, aquí es donde entramos a un dilema. ¿La iglesia puede tener igualdad con Cristo? Es decir, ¿pueden llegar a ser iguales? Porque si nosotros leemos Apocalipsis 3:21, pareciera ser que sí, ¿cierto? Que vamos a tener la misma posición que Cristo. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Uno tal vez pudiera leer este pasaje y decir, bueno, ya si vamos a compartir el trono con Cristo, pues eso nos hace iguales a Cristo de alguna manera, ¿no? Pero aquí es donde entran otros pasajes. He ahí la importancia de recopilar los pasajes y tratar de entender en un contexto correcto a qué se refiere con que Cristo nos va a permitir sentarnos en su trono. Efesios 5:23, haciendo referencia a Cristo y a la iglesia, noten esa comparación que está haciendo aquí. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Noten que aquí hay esa comparación entre un matrimonio terrenal, un hombre y una mujer, con Cristo y su iglesia. Así como en la tierra, Cristo ha puesto al hombre como la cabeza de la esposa y de igual forma en el hogar, así también Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en Hechos 17:28, nosotros podemos encontrar algo también interesante. Dice este pasaje, para que busquen al Señor si en alguna manera palpando le hallan. Si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros padres poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Lo que quiero que noten con este pasaje
es simplemente que nosotros aprendamos a ver que realmente en Dios todas las criaturas, tanto nosotros como los ángeles, todos, todos, como dice aquí el verso 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. En ningún momento nosotros podemos hacer una comparación de que somos iguales con Dios. Es por eso que Satanás tuvo ese conflicto, de que él quería tener la misma posición que Dios, pero no se podía. ¿Por qué? Porque somos una creación de Dios. Jamás podremos igualarnos a nuestro Creador en ese sentido. Ni siquiera, como dice la Escritura, ni siquiera en santidad podemos compararnos a Él, porque a pesar, por ejemplo, de que los ángeles están siempre delante de la presencia de Dios, hay unos ángeles que se mencionan en la Escritura, que son los serafines, y estos, noten, a pesar de que ellos habitan con Dios, comparten tiempo con Él, lo alaban, están ante su presencia, pero con dos alas cubren su rostro para no ver la santidad de Dios, y con las otras dos cubren sus pies, porque el lugar donde están es santo, y con las otras dos alas vuelan. Entonces, imagínense que un ser que es un poco mayor que nosotros hace eso delante de la presencia de Dios. Es evidente ver que realmente nosotros, como la iglesia, jamás vamos a poder compararnos con él. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí en Efesios 5:23 es que aquí se está haciendo una comparación, siendo el marido una representación de Cristo aquí en la tierra. ¿En qué forma? Como dice Efesios, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces tenemos a la esposa siendo comparada con la iglesia. Así que esto cambiará cuando Cristo venga. Si leemos Apocalipsis capítulo 21, verso 2, vamos a ver que a pesar de que ya hay una renovación en el cielo, porque recuerden que primeramente Cristo viene, somos llevados al cielo y allá pasamos 1000 años, y después de esos 1000 años es que viene la nueva Jerusalén a la tierra. Entonces, aún después de esos 1000 años, ya que hemos sido regenerados nosotros, sigue estando esta misma comparación aún después de la resurrección. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Quién es el marido? Tiene que ser Cristo. ¿Quién es la novia ataviada? Tiene que ser la iglesia. Entonces, se encuentra el mismo principio en el cielo, en la restauración de las cosas, siendo Cristo, como dice aquí, cabeza de la iglesia. Sigue estando ese mismo principio en el cielo. Entonces, en conclusión, sobre este punto, ¿la Iglesia puede tener una igualdad con Cristo? La verdad es que en posición no puede serlo nunca. ¿Por qué? Porque siempre vamos a depender, nuestra existencia misma va a depender de Cristo. Ahora, viendo esto ya desde el punto de lo que quería ser el adversario en el cielo, recuerden que tenemos a la deidad y Satanás quería formar parte de esa deidad. Él quería meterse a ese círculo. Aquí en la deidad nada más está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Satanás, recuerden lo que leímos en Isaías, él quería subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, quería levantar su trono y quería ser semejante al Altísimo, pero jamás iba a lograrlo. Como dice Patriarcas y Profetas, El origen del mal, capítulo 1, página 14, dice aquí, él compartía los designios del Padre, haciendo referencia a Cristo, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Es decir, él quedaba fuera. Y por el hecho de que quedó fuera, él mismo comenzó a tener ese odio. Y sabemos que él quedó fuera porque precisamente él forma parte de la iglesia. Él no puede penetrar en este, como dice aquí, en ese concilio con Dios. Solamente el Hijo y el Espíritu Santo son los que pueden estar en ese concilio, pero una creación no. Así que precisamente fue por eso que el adversario quiso levantarse en contra de Dios. Y aquí se ve claramente ese mismo principio. La iglesia siendo la esposa y la deidad siendo el marido. Ahora bien, ¿hay jerarquías o posiciones en el cielo? Nosotros ya hemos hablado un poco en este estudio referente a que realmente sí hay posiciones en el cielo.
Hay jerarquías que Dios ha establecido y estas posiciones o jerarquías no pueden ser ocupadas por cualquiera. Dios en su infinita sabiduría es quien elige a las criaturas idóneas para ese puesto. Recuerden lo que se le dice a Satanás, que para él fueron preparados los tamboriles y toda su vestimenta para el día en que fue creado. Es decir, todos cuando venimos a la existencia, Dios tiene preparado algo para nosotros. Nos ha entregado dones que debemos desarrollar. Y el hecho de que desarrollemos dones no quiere decir que tal vez Dios nos ponga en una posición más elevada. Puede ser que sí o puede ser que no. Dios siempre nos va a dejar en el lugar donde Él vea que es correcto y donde nosotros podamos desarrollarnos más. Así que las jerarquías, entendemos que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que está encima de todo, en jerarquía o posición como queramos ver la palabra, pero Él está arriba de todos. Posteriormente, hay un ángel que sigue en orden, que es Gabriel. Este Gabriel tomó esa misma posición que tenía el adversario en el cielo. Él se quedó precisamente con ese puesto. Es por esa razón que nosotros en la Biblia siempre lo estamos observando, que aparece en los momentos en que hay que entregar luz. Siempre está Gabriel ahí presente. Vimos quizás algunos ejemplos, ya sea en este estudio o en estudios pasados, donde Gabriel siempre se encuentra presente. Ahora, también después de él hay querubines. Génesis 3:24, por ejemplo, nos habla de ellos. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. También existen los serafines, que ya se los había mencionado antes. En Isaías capítulo 6, verso 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aquí realmente no sé si estos sean los mismos, realmente no me he puesto a profundizar tanto en serafines y querubines, pero pareciera que bueno, por la forma en la que se nos presenta aquí en la escritura, pareciera ser que los serafines están todavía más cerca de Dios, por la escena que encontramos en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Pero los vamos a dejar en ese mismo renglón y quizás posteriormente después hablemos sobre el ministerio que tienen los ángeles en la tierra y en el cielo. Ahora el libro de los Salmos 103, verso 20 nos habla de los ángeles, como los siguientes, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos obedeciendo a la voz de su palabra. Aquí es donde entra el siguiente grupo, el grupo de los ángeles, que estos siempre están al cuidado de nosotros. De hecho, se menciona que realmente cada ser humano tiene un ángel que está guardando su camino. Así que luego vamos a hablar un poco acerca del ministerio de estos seres para entender un poco mejor qué es lo que hacen, Dios, qué cosas Dios les ha ordenado que hagan con el ser humano, etcétera. Y de ahí, pues entramos nosotros. Salmos capítulo 8, verso 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí entraría nuestro mundo. Realmente somos un poco inferior a ellos. Y realmente solo estamos hablando de estos grupos porque eso es lo que Dios ha revelado. No sabemos si hay más seres en cuestión de jerarquías o posiciones, pero a lo menos la escritura nos habla de todos ellos, de serafines, querubines, ángeles y nosotros. También existen otros mundos realmente, pero de estos no se conoce mucho. Patriarcas y Profetas, por ejemplo, El origen del mal, capítulo 1, página 15, nos habla un poco acerca de ellos. Dice, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, noten, los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Aquí cuando dice habitantes de los mundos, por lo menos, tanto en español como en inglés está en plural, lo cual hace ver que existen otros mundos allá afuera de seres que Dios ha creado, que tal vez no se puedan catalogar como ángeles, serafines o querubines, pero hay otros seres, y el hecho de que estos seres pues realmente no han caído en pecado, pues eso nos coloca todavía un poco abajo de ellos en la cuestión de la jerarquía. Entonces, lo que estamos aprendiendo con este segundo estudio acerca de la igualdad, pero en el cielo, nos estamos dando cuenta de que realmente
La igualdad sí existe. Todos somos iguales para Dios. Todos valemos lo mismo. Sin embargo, no todos podemos tener las mismas posiciones. Es decir, Dios a todos estos seres, sacándonos a nosotros un momento, a todos estos seres Dios los ha colocado en una jerarquía. Por ejemplo, si hablamos de autoridad, pareciera ser que Gabriel es el que tiene más jerarquía de todos los ángeles, y Dios ahí lo colocó. Solamente Dios sabe por qué escogió a Gabriel y no a otro ángel, pero por lo menos sabemos que Gabriel es el que toma esta posición por el hecho de las veces que se menciona por nombre en la Biblia. Ahora, ¿Dios pudo haber escogido a otro? La verdad es que sí. Creo que Dios no tendría problema en escoger a cualquier otro ángel. Sin embargo, Dios conoce los corazones. Dios sabe el desarrollo de carácter, las habilidades, los dones que ha entregado, y si estos han aprovechado esos dones para desarrollarlos. Entonces, si Dios ve que esa será una buena oportunidad para que una criatura suya se desarrolle todavía más, Dios lo va a colocar en esa posición. Y así como Dios ha colocado posiciones en estos seres, también tanto al hombre como a la mujer nos ha entregado una posición, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y son posiciones en las que un hombre no puede brincar a ciertas posiciones de la mujer, o la mujer no puede brincar a las posiciones que Dios le ha otorgado al hombre. Si no, evidentemente estaríamos cayendo en el mismo pecado que cayó en este caso Satanás, pues él quería brincar a la posición del esposo, siendo él parte de la iglesia. Y viendo el principio de Efesios, el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por tanto, vemos que en cuestión de jerarquías o de posiciones, Satanás no podía tomar el lugar que le corresponde a Dios, no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque no era el lugar que le correspondía. Él tenía que estar del lado de la iglesia. Así también, la esposa, o la mujer en este caso, no puede acceder a cargos que Dios ha hecho especialmente para el hombre. Ahora, si Dios lo ha dispuesto así y a lo largo de la Biblia lo hemos estado observando, nosotros no podemos cambiar ese orden de cosas que Dios ha establecido. Así que mis hermanos, concluimos con este estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, recuerden que los comentarios serán bienvenidos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.